Soy Saúl Pascual, ya conozco a muchos de vosotros, pero bueno, para los que no me conozcáis, yo soy físico, soy doctor en neurociencias, es a lo que me dedico, y llevo también, coordino junto a Víctor y otras personas de aquí que están por aquí, el grupo Sopa de Partículas, que hacemos así un poquito de charlas de divulgación sobre física y a veces nos atraemos con algún otro campo. Y también hacemos algunas actividades, acabamos de estar en el Naucas y tal, así que si estáis un poquito al día de la web, es lo que vamos haciendo, pues bueno, os iremos contando, porque ahora por ahora estamos descansando después del Naucas. Entonces hoy vamos a hablar de agujeros negros, porque posiblemente sean uno de los objetos o entes, no sé cómo llamarlos, más interesantes de la ciencia, creo yo. Y mientras más leo sobre ellos, más aprendo y más cosas descubro. De hecho, esta charla es un buen ejemplo de ello, porque, bueno, normalmente cuando empezamos a hacer unas charlas o cuando las hago yo, me gusta dar como unas ideas básicas para la gente que no ha escuchado nunca hablar de agujeros negros o sobre el tema en cuestión, ¿no? O que es la primera vez que tal, pues como hay veces que apretamos un poco, que se queden un poco con las ideas principales y tal, pero la verdad es que la charla de hoy, si tuviéramos que decir la motivación de esta charla, en verdad nació un poco como gran parte de las cosas, que es que estaba tomando algo con unos amigos y nos pusimos a hablar de las fotos míticas, ¿no? del Event Horizon Telescope, y pues me sorprendió que había como una parte de mis amigos que como que no tenían muy claro si eso era una foto, si era eso está ahí casi inventado, ¿no? O sea, no, obviamente no, pero que casi toda la información es ad hoc. Y hablando con ellos, pues me di cuenta también de que yo no tenía tampoco el conocimiento suficiente como para justificar todo lo que quería, y entonces me puse a rebuscar y a mirar los artículos y tal, y o sea, tuve una revelación de lo increíble que es todo este proyecto, teniendo en cuenta que antes ya me parecía increíble. Entonces hoy pues me gustaría hablaros un poquito de todo esto, a ver si... al revés. Vale, entonces el índice hoy va a estar cargadito, ¿vale? Porque vamos a hablar de varios temas, porque para entender qué es lo que vamos a ver, tenemos primero que entender qué es lo que esperamos ver, ¿no? Porque si apuntamos con los radiotelescopios a un punto, tenemos que tener al menos una hipótesis un poco de lo que queremos ver. Y para saber lo que queremos ver, pues voy a tener que hablar un poquito de relatividad general, que va a ser, bueno, espero que vaya bien. Luego hablaré un poco de la velocidad de la luz, porque esto de aquí, hace, no recuerdo si 2 meses o algo así, estuvimos haciendo un club de lectura con el libro este de relatividad, y hubo un par de temas que yo estaba viendo a casa y estaba pensando, esto creo que no ha acabado de tal, y digo, pues he pillado un cazador y lo he puesto aquí también hoy porque creo que da. Luego, finalmente, después de esto, pues ya hablaremos de qué son los agujeros negros, o bueno, lo voy a intentar, ¿no? Porque yo me imagino que los agujeros negros, según a quien preguntes, te va a dar respuestas diferentes. Yo, en todo caso, os daré la mía. Y luego hablaremos ya del Event Horizon Telescope, de las imágenes que ha sacado y de cómo interpretarlas. ¿Vale? Voy a intentar que sepamos lo que estamos viendo, que es un poquito la gracia de la charla de hoy, ¿no? Que está muy bien que veamos un circulín naranja, pero que ese circulín esconde muchísima física, y esconde muchísima física más de la que pensaba antes de preparar esta charla, así que vamos a empezar. Y empezaremos por lo más básico de todo. Me voy a ir al principio de coherencia de Galileo. Imaginad que, bueno, el típico experimento de cojo un balón, lo empiezo a botar aquí en el suelo y os digo que dibujéis la trayectoria que hace, ¿no? O sea, gran parte o sea, todos vais a dibujar lo mismo, en línea recta, arriba y abajo, ¿no? Y yo voy a hacer lo mismo, ¿no? O sea, cada uno con su ángulo, pero vamos a hacer algo muy parecido. Pero ¿qué ocurre si yo repito eso estando, por ejemplo, subido en un tren, ¿no? Estoy subido en el tren, paso por aquí y yo voy haciendo el mismo experimento y bing, 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 y comparamos los dibujos, ¿no? Digo, dibujadme la trayectoria que ha hecho la bola. Pues vosotros probablemente me haréis algo así y yo haré simplemente una línea recta, ¿no? Entonces aquí, con
esto en mente, realmente lo que estamos viendo es que hay una diferencia del punto de referencia, pero que las leyes de la física son las mismas. O sea, las leyes de la física para mí, que estoy botando el balón, y vosotros que me estáis viendo, tanto dentro como fuera del tren, todos podríais hacer las ecuaciones del movimiento y saber un poco que la física es la misma para vosotros y para mí. Entonces esto, Galileo lo tuvo que pensar mucho porque yo creo que entonces no se tenían tampoco las herramientas que hoy tenemos, tanto en física como en matemáticas, y quiso como reducir el problema a la máxima expresión. Y si yo estoy haciendo este boti-boti, él se preguntó, ¿cuál es el elemento esencial que no diferenciamos, que hace que el experimento no se diferencie? ¿No? Entonces anunció lo que hoy es el principio de equivalencia o la relatividad galileana, que básicamente nos dice que dos experimentos en física no pueden diferenciar entre si parten de un estado quieto o en velocidad constante. ¿Vale? Eso quiere decir que si nos imaginamos que estamos en un universo infinito vacío y que estamos yo y él, y nos movemos uno diferente al otro, no hay ninguna ley física que nos permita saber quién de los dos es el que se está moviendo. Podemos hacer cosas, yo podré hacer experimentos, él me verá mientras me muevo hacer experimentos, y la única cosa que hay entre él y yo es una operación de traslación. ¿Vale? O sea, si él quisiera decir, bueno, si yo sé la distancia a la que está él, pues puedo escribir todo y simplemente poner una operación de traslación ahí. ¿Vale? Todo esto cambia cuando ya hay aceleraciones o cuando ya, o sea, estamos hablando de que esto solo vale para cuerpos que están quietos o en velocidad constante. ¿Vale? Y esto es un principio de equivalencia. Esos dos sistemas no se pueden distinguir entre ellos. Entonces, con esto, bueno, la física fue avanzando, me da un salto de 300 años, pero bueno, llegamos a la época de principios del 900, del siglo XX, y aquí no voy a entrar mucho en la relatividad restringida, vamos a ir directamente a hablar de la relatividad general. Aquí no sé a qué punto de verdad hay en lo que voy a contar ahora, porque puede ser una historia apócrifa, pero además que la he leído en 3 versiones diferentes, así que seguro que es mentira, o algo de verdad habrá. Hay una historia con Einstein parecida a la que hay con Newton, ¿no? De que se le cayó la manzana y que se puso a pensar. Pues, según se cuenta, él estaba en su oficina de patentes, esto ya después de haber hecho el artículo con la relatividad restringida, ¿vale? Que es esta que nos dice que para dos cuerpos que se mueven, dos sistemas inerciales, ¿no? Que son los que os he mencionado antes, ¿no? Que están o quietos o en velocidad constante. A ver, para dos cuerpos que se mueven que son inerciales, la velocidad de la luz siempre se va a medir con la misma velocidad, ¿vale? Y para que eso ocurra, pues tiene que haber una contracción del tiempo, o sea, el tiempo pasa distinto según el observador, ¿vale? Será mucho más fácil ahora cuando nos metamos con esto, porque no quiero ahora liarme, pero básicamente lo que le pasaba aquí es que no tenía un nexo, porque la realidad no está formada por objetos que van a velocidad constante o están quietos. O sea, de entrada estamos en la Tierra, que se está moviendo alrededor del Sol. Lo tenemos mal si queremos hacer experimentos entonces. Entonces necesitaba una forma de añadir la aceleración a su teoría, ¿vale? Y entonces tuvo eso sí que él lo dijo, que fue la idea más feliz de su vida, que es decir mucho, porque este señor tuvo muchas ideas muy buenas, pero según se cuenta, estaba ahí en su oficina, lo típico que estás ahí con la silla apurando, y en una de estas se pasó un poco y hizo el sustillo, ¿no? Entonces, en ese momento, dijo, ojo, cuidado. Se puso a pensar en ese momento de caída libre, y dijo, durante un momento he estado aquí flotando. Entonces empezó a pensar qué ocurriría, o no sé si fue exactamente esto, pero un buen ejemplo es llevar esto al límite y pensar qué pasa si caes de forma, o sea, un pozo infinito y caes, o te tiras. Pues mientras estás cayendo, tú no dejas de sentir todas las fuerzas, ¿no? En ese momento, todo tu sistema va acelerándose hacia la gravedad, vas tirando, si me quito el móvil, lo dejo aquí, se va a quedar aquí,
si me pongo a hacer un experimento tal, ¿qué ocurre con este sistema? Se dio cuenta de que si estás en caída libre, tampoco hay ningún experimento que pueda distinguir entre la caída libre del movimiento de velocidad constante, ¿vale? Hay que hacer algunos matices, como que la gravedad en la Tierra en verdad es un campo que es esférico, entonces si yo soltase dos cosas vería que se juntan. O sea, hay matices, ¿no? Pero que básicamente si tuviéramos un campo homogéneo no se podría distinguir, ¿vale? Entonces aquí su forma de pensarlo fue, entonces no hay forma de distinguir entre estar cayendo, estar en reposo o estar moviéndose a velocidad constante. Y entonces esto en realidad rompe con la idea que se tenía hasta entonces de que la gravedad es una fuerza que atrae a los cuerpos. Pasaba la gravedad a dejar de ser una fuerza. Pero todo esto, ¿cómo lo podemos digerir, ¿no? Otro ejemplo típico, ya que está aquí, es el ejemplo del cohete, que es que si tú estás en la Tierra, te subes a una báscula y te pesas, pues vas a ver el peso que sea cada uno el suyo. Y si te subes a un cohete que acelera el cohete a 9,8 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración que hace la Tierra sobre nosotros, y te subes a la báscula, pues vas a ver el mismo peso, ¿vale? Pero aquí hay algo curioso, y es que, por ejemplo, si yo estuviera aquí, en el cohete, y encendiera una linterna, pues la luz no iría recta, ¿no? Porque yo estoy subiendo, entonces se curvaría hacia abajo, ¿no? Porque el primer haz, ¿no? Empezaría el haz, yo estaría aquí, segundo, ¿no? Iría como haciendo, obviamente la luz viaja a una velocidad vertiginosa y me costaría muchísimo medirlo y aparentemente no me lo parecería, ¿no? De hecho, este haz de luz está curvado, ¿no? Y no lo noto, ¿no? Pues, claro, si lo que él tenía en la cabeza era verdad, esa curvatura se tendría que ver también en la Tierra, ¿vale? Entonces, voy a aprovechar un segundo, porque he estado haciendo arqueología de presentaciones y he encontrado una vieja en la que hablamos de esto y estábamos hablando de un cuerpo a velocidad constante que se mueve. Esto es el tiempo, ¿vale? Segundo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y se está moviendo con esta velocidad constante. Si yo dejo pasar... Ah, mira, aquí no me funciona. Vale, así sí. Si yo dejo pasar una unidad de tiempo, pues va a ir recto hasta que llegue al final, ¿vale? O sea, aquí no hay ningún misterio. Esto sería sin relatividad. Pero si, por ejemplo, tenemos a Doge, que se está moviendo por un espacio-tiempo curvo, pues él era recto, si el espacio-tiempo está curvado, ¿no? Pues se va a inclinar, va a seguir, y al final pues va a seguir una trayectoria curva, ¿vale? Esto es lo que ocurre con la Luna. ¿Vale? Lo que ocurre es, la Luna se mueve hacia adelante, a la dirección que sea, a velocidad constante, pero el espacio que tiene a su alrededor se curva, ¿vale? Esta es la forma de encontrar una equivalencia entre el reposo y estar cayendo, ¿vale? Lo voy a decir una vez más porque es durillo, ¿no? O sea, la Luna va a velocidad constante, pero es el espacio que se curva alrededor suyo. Entonces, si deshiciéramos la Tierra e hiciéramos así, veríamos que eso se mueve en línea recta y ni siquiera se estaría enterando de que está dando vueltas. Es algo muy parecido a lo que nos pasa a nosotros cuando vamos caminando por la Tierra, ¿no? Si nos ponemos a caminar, pues en verdad estamos haciendo una trayectoria esférica, ¿vale? Y esto es algo que ocurre con la Luna, ocurre con la luz. Si nosotros tenemos un haz de luz potente y lo apuntamos, se curva, ¿vale? Y pasa con muchos otros fenómenos que ahora hablaré de ellos, porque uno no puede decir que la gravedad no es una fuerza y que es una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo y no dar pruebas, ¿vale? Otra cosilla, es que aquí he hecho un poquito de trampa, ¿no? Aquí he puesto el espacio curvado, ¿vale? Pero estoy hablando continuamente de espacio-tiempo, ¿vale? Yo aquí lo que podría hacer es coger, por ejemplo, esta línea y también curvarla, ¿vale? ¿Qué pasa si muevo las líneas temporales? Pues que la velocidad va a cambiar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Estamos empezando a meter aceleraciones debidas a curvaturas de espacio-tiempo. Y si esta línea siguiera hasta el suelo, pues tendríamos la gravedad nuestra, ¿vale? Que sería a consecuencia de estar en reposo,
o en velocidad constante, porque no lo podemos distinguir, y estar desplazándonos por el tiempo en un espacio-tiempo curvo. ¿Vale? Entonces, las consecuencias que tiene pensar esto, porque claro, esto la primera vez, esto cuesta un poco de grabártelo en la cabeza, pero las consecuencias que tiene son muchas, ¿vale? Cuando tú dices, oye, si esto pasa, van a pasar cosas rarísimas en el universo que hasta ahora no las teníamos, ¿no? Si queremos diseñar experimentos, yo te digo todo lo que os acabo de decir ahora, esto abre la puerta a un montón de experimentos que antes no estaban y se tienen que cumplir, porque en este momento, cuando se estaba cayendo por la silla, la relatividad era una idea, no era una teoría científica, ¿vale? Así que vamos a partir del punto en el que publicó Einstein en su artículo, que publicó esta fórmula, que se ve muy bonita, pero es una trampa mortal. O sea, si esto en verdad serían, cada término de estos es un tensor que tiene un montón de componentes y cada vez que tienes que hacer un cálculo aquí, tienes que hacer pausas para ir a llorar. Yo tuve pesadillas, o sea que no... Se ve bonita, pero tiene tela. Entonces, la interpretación intuitiva, por suerte, es mucho más fácil, ¿vale? Hay un término que nos dice que los cuerpos, ¿vale? Ya sean en forma de objeto másico o energía, ¿vale? Curvan el espacio, o sea, curvan el espacio-tiempo, ¿vale? Y este término de aquí nos da la forma de esa curvatura, ¿vale? O sea, entre comillas, esto le dice al espacio cómo se tiene que curvar y esta parte de aquí le dice a la materia cómo se tiene que desplazar, ¿vale? Entonces, muchos de los artículos artículos estos clickbait y tal que se hacen muchas veces es, vamos a suponer que se puede viajar haciendo una burbuja y no sé qué, con un espacio no sé cuántos, con un no sé qué. Lo que hacen es preguntarle eso a la geometría que tendría que tener y esto te devuelve la configuración en energía. Entonces, a día de hoy, siempre que haces preguntas muy exóticas, esto te devuelve respuestas exóticas, ¿vale? Cuando leéis en plan algo como el motor Warp, pues cosas así, son respuestas yo le pregunto a la parte geométrica, oye, yo quiero esta geometría, y ella te dice, ok, a esta fórmula de la física en verdad le da igual. Ella te dice, pues necesitarías tener materia negativa. Y eso no sabemos exactamente ni siquiera qué quiere decir, ¿vale? Pero tú has resuelto eso. Bueno, dicho esto, quiero decir una cosa más, antes de ponernos con las primeras pruebas, ¿no? Con los primeros experimentos que se hicieron con esto y que todo el mundo se quede un poco tranquilo si no se había planteado nunca estas cosas. Si os fijáis, ¿no? Cuando os he dicho que si yo tengo un haz, este haz de luz se curva con la gravedad, si tengo la luna que se mueve alrededor de la Tierra, en verdad va en línea recta, pero es el espacio-tiempo el que se curva. En verdad lo que ocurre es que, por ejemplo, la luz, ¿vale? La luz siempre viaja haciendo la distancia más corta entre dos puntos, ¿vale? Entonces, esta línea, para un espacio-tiempo que está curvado, se llama geodésica, ¿vale? Lo digo porque lo vamos a utilizar varias veces hoy. Por ejemplo, la luna que estaría aquí, bueno, parece que es más la Tierra en blanco y negro y esto el Sol, pero no lo sé. Entonces, bueno, esta línea de aquí, la luna iría siguiendo su geodésica en línea recta y el espacio-tiempo pues se va curvando, ¿vale? Lo mismo con este láser que apunta aquí, pues sigue su geodésica. Y de nuevo, antes de seguir, estos esquemas tenemos que ir con cuidado porque son una analogía un poco peligrosa, ¿no? Cuando pensamos en qué es una malla, la típica analogía, no pongo una malla y fíjate que como la malla se curva, esto da vueltas. En realidad, eso está pasando en 3 dimensiones, ¿vale? El espacio-tiempo se está curvando en 3 dimensiones y una cosa importante es que estoy todo el rato diciendo espacio-tiempo, pero aquí solo estamos viendo el espacio y el tiempo también se curva, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos en un espacio-tiempo curvo, por ejemplo, producido por una masa, el tiempo se va a ver afectado por eso, ¿vale? Y según la relatividad, lo que tenemos es que a medida que te acerques al objeto másico, el tiempo pasa más despacio. ¿Eso quiere decir que mi cabeza es más vieja que mis pies? Sí, ¿vale? Y que sois los que vivís en el tercero, el tiempo pasa diferente al del primero.
Sí, lo que pasa es que es tan poquito que no lo percibimos, ¿vale? Pero es muy, muy, muy poco. Otra forma de verlo, bueno, pero en verdad es más de lo mismo, así que... Pero bueno, básicamente, si tenemos que recorrer esta línea a la velocidad de la luz, como la velocidad de la luz siempre es la misma, si la tenemos que recorrer en línea recta o la tenemos que recorrer curvada, como la velocidad de la luz tiene que ser la misma, esto sea la velocidad de la luz, y el espacio es distinto, si queremos obtener el mismo número, pues el tiempo también varía, ¿vale? Es una relación que va cambiando debido a que el espacio se está curvando, ¿vale? Otra forma de verlo, pero yo creo que lo anterior ya estaba claro. Entonces, la primera evidencia la encontró el propio Einstein, ¿vale? Cuando publicó el artículo, porque uno de los problemas que tenía calcular las órbitas con la teoría de gravitación universal de Newton es que Mercurio hace un movimiento de precesión, que es esto de aquí, ¿vale? Que es como que su elipse se va como saliendo, entonces, bueno, va girando, ¿no? Cuando tú haces el cálculo con la ley de relatividad, con la ley de gravitación universal de Newton, no sale bien esta precesión, sale un poco, o sea, no es una catástrofe, pero sale un periodo un poquito menor del que debía salir, ¿vale? Entonces, cuando Einstein tenía su fórmula, le preguntó cuál es la geometría de esto y le devolvió un resultado muy bueno, muy bueno. Aunque eso solo quiere decir que lo que él propuso era coherente con las observaciones, ¿vale? Recuerdo que para que en física algo se le llame teoría, tiene que hacer unas predicciones y se tienen que demostrar, ¿vale? Una teoría en ciencia, en general, es algo solo tiene el estatus de teoría cuando hace predicciones y esas predicciones luego pues se corroboran experimentalmente, ¿vale? Así que empezó el carrusel de experimentos después de esta publicación y quizá la más bestia, ¿no? Solo 4 años después dijeron, bueno, pues si el espacio-tiempo está curvado y la luz viaja por esa geodésica, ¿no? Del espacio-tiempo, pues si yo miro al cielo y veo unas estrellas o un conjunto de estrellas y luego las miro a través del Sol, o sea, que el Sol debería curvar ese haz de luz, ¿no? O sea, es como una prueba que es muy evidente. ¿Cuál es el problema? Que el Sol brilla mucho y que nos tapa las estrellas, ¿no? Pero cada X tiempo, ¿no? Pues hay un eclipse solar y aprovecharon el eclipse solar de 1919. Lo que hicieron fue utilizar un sistema de estrellas que está muy bien definido, que está muy bien dibujado y que se sabe perfectamente la distancia relativa que hay entre ellas en el cielo, y esperaron a que hubiera el eclipse y, bueno, le estuvieron haciendo las fotos y se tendría que ver una diferencia debido a este efecto de lente, ¿vale? Para que lo entendáis, si aquí está la Tierra y tú miras aquí, si la luz está aquí, pues aquí la luz se curva y lo ves. Pero en realidad, como la luz, nosotros en verdad lo que vemos es la trayectoria rectilínea, pues nosotros lo vamos a ver aquí, pero en realidad está aquí. ¿Vale? Es algo parecido a lo que pasa con las gafas, ¿no? Cuando tú pones unas gafas que variamos la lente y podemos mover objetos con una lente o algo así, pues el Sol estaría actuando como una especie de lente, una lente gravitacional. Y eso es algo que se vio, ¿vale? Se dice que ese día había nubes y que se esperaban que iba a ser un desastre, pero empezaron a hacer fotos y al final en las fotos consiguieron que se viera la distancia, y no una distancia cualquiera, sino la que estaba calculada según las leyes de la relatividad. Luego está el experimento de Pony Repka, que este es el que os he dicho un poco antes, que es que miraron realmente en una torre si pasaba el tiempo más lento a ras de suelo, en un sótano de hecho, que en la parte de arriba de la torre, y efectivamente le salió que sí. Y además, con lo que la relatividad predecía. Y esto es algo que a mí me maravilla, porque son los 60 y estaban haciendo un experimento que la diferencia temporal que hay entre una torre y el suelo es minúscula. Es minúscula. Que tuvieran una idea lo suficientemente buena como para hallar esa diferencia temporal me parece magnífica. Pues tenéis curiosidad, lo hicieron con luz, porque no había láser, y miraron cómo se corría la luz, el color, ¿vale? Porque eso hablaremos después un poquito de ello, pero básicamente el espacio pues puede hacer de un haz de luz. Y bueno, la evidencia más reciente, a pesar de que hay un montón, de hecho creo que he puesto un par más así de regalo,
la evidencia más reciente, ¿no? Las ondas gravitacionales, que no es más que el propio espacio-tiempo sacudido, ¿no? Si tú haces un cambio muy brusco en el espacio-tiempo, como se enseñaba antes, que se hace como que se curva cuando hay un objeto, si hay un movimiento brusco, se produce una ola como si en 3 dimensiones que se propaga por todo el espacio. Y también se midió como se esperaba. Curiosamente, los agujeros negros se propusieron, fijaos, un año después. Bueno, fueron meses. ¿Vale? Rápidamente alguien le preguntó a las ecuaciones de los agujeros negros a las ecuaciones de Einstein, si podía pasar algo parecido a los agujeros negros, y ya se empezaron a modelar. ¿Vale? Y evidencias de que existen, no os penséis que la primera es de Event Horizon, ni mucho menos. Esto es Sagitario Estrella, es el centro de nuestra galaxia. Y como veis, es un punto en el medio muy pequeñito que no brilla. Y todo esto son estrellas que hay alrededor, que se estuvieron mapeando a principios de los 2000 durante 11 años, ¿vale? Y todas las trayectorias se ve cómo se aceleran y cómo se frenan en función de lo que se esperaría de que haya un objeto muy masivo en ese punto, ¿vale? Y que no brilla, o sea que aquí estamos viendo una evidencia bastante, entre otras muchas cosas, bastante evidente. Y vale, esta es otra reconstrucción, que además esta es bastante reciente, es de 2017, y de hecho justo antes lo comentaba con ellos, que hacer un paper este mes con otra medida de otro cuerpo orbitando Sagitario Estrella, que es el agujero negro del centro de nuestra galaxia, así que parece que vamos a tener para agujeros negros durante bastante tiempo. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa ahora, ¿vale? En breve hablaremos de agujeros negros, pero voy a hablar un segundo de la velocidad de la luz, ¿vale? Porque, bueno, ya os he dicho antes que como estuvimos hablando de relatividad y tal hace unos meses, me pareció que hubo una idea que no quedó lo suficientemente clara, así que voy a insistir un poco en ella, ¿vale? Y aprovecho, bueno, esta es una foto de esta galaxia, que la hizo Hubble y la tenemos también con el James Webb, así que aprovecho y la ponemos. La cuestión de la relatividad, la primera, ¿no? La restringida, nace de forzar a las leyes de la física a que cualquier observador vea la velocidad de la luz a la misma velocidad, ¿vale? Eso es algo que cuando lo piensas bien, al principio es muy raro, al final también es un poco raro, ¿no? Pero que te acostumbras, ¿no? Pero básicamente es raro pensar que si yo voy rápido y enciendo una linterna y otra persona quieta enciende la linterna, los dos haces se van a propagar a la misma velocidad para los dos, porque eso no pasa con el resto de cosas. Pero, según las leyes de Maxwell, tenía que ser así, ¿no? O sea, cuando Maxwell formuló las leyes, pues se empezaron a hacer experimentos y se encontraron con que sus resultados indicaban que la velocidad de la luz tenía que ser constante, y eso es algo que en general no gustaba. O sea, aquí la gente de entonces se resistía a pensar que las ecuaciones, que la velocidad de la luz iba a ser constante. Y de hecho, gran parte de los experimentos que se hicieron para medir la velocidad de la luz era para demostrar que no era igual. O sea, es como, voy a intentar ver si pongo un haz de luz que va hacia allí y otro a favor de la Tierra, y voy a mirar si uno se me desfasa respecto al otro, y no hacían más que chocar con la misma evidencia de que la velocidad de la luz va siempre igual. Y entonces, en ese contexto, Einstein dijo, ¿y si sí? ¿Y si la velocidad de la luz se tiene que medir igual? ¿Eso qué implicaría? ¿Vale? Y entonces de ahí pues empezó la relatividad restringida, que es estos primeros experimentos más sencillos. Luego ya vino la relatividad general, que sería como llevar esta premisa a sus consecuencias más últimas, ¿vale? Pero la velocidad de la luz es la conocemos como la velocidad de la luz por una cuestión meramente histórica, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos estos cálculos estamos calculando la velocidad a la que se propaga un campo magnético, por ejemplo, pero en realidad es algo mucho más profundo, ¿vale? Lo que es la velocidad de la luz es la velocidad máxima a la que la causalidad se propaga por el universo, ¿vale? Y eso es bastante grande. O sea, si nosotros, por ejemplo, no lo sé, quitásemos el sol, ¿no? Si pudiera hacer clic y quitar el sol, pues desaparece ahora mismo, ¿no? La luz tarda 8 minutos en llegar del sol a nosotros, pero es que su gravedad, todas sus propiedades también. No sentiríamos nada hasta que pasaran 8 minutos. El campo gravitatorio, la onda gravitacional que se produciría, tardaría 8 minutos. Nosotros podemos estar aquí. O si quitásemos el agujero negro del centro de la galaxia,
pasarían millones de años. Nosotros no lo sabríamos, porque no estamos en ese momento del tiempo, ¿vale? Entonces, insistiendo en esto, si pasa un evento en A y yo quiero verlo en B, tengo que esperar el tiempo que tarde la luz en ir de A a B, pero porque la luz viaja a la velocidad máxima de la causalidad, o la velocidad de la información, ¿no? Es cómo se transfiere la información entre dos puntos en el universo, ¿vale? No es solo la luz. Entonces, ¿qué puede viajar a la velocidad de la luz? Aprovechado para poner la metafoto, que siempre saco esto, así que no iba a no ser otro día. Puede viajar a la velocidad de la luz, y no solo puede viajar a la velocidad de la luz, sino que debe viajar a la velocidad de la luz todas las partículas que no tengan masa, ¿vale? O sea que, por ejemplo, los gluones van a la velocidad de la luz va a la velocidad de la luz, otros fenómenos como las oscilaciones en el espacio-tiempo se propagan a la velocidad de la luz, o sea, ondas gravitacionales, típica medida, ondas gravitacionales que se hacen ahora, son objetos que están a una distancia, ¿no? Que si quisiéramos hacer dos o tres cosas a la vez, pasarían todas a la vez, ¿no? Porque es la velocidad a la que se propaga la información, ¿vale? Y luego ya, las partículas, las cosas que tienen masa, pues tardan más. Entonces, si quisiéramos ver las partículas que se generan por, no sé, una explosión de una estrella, pues primero recibiríamos la señal de todo aquello que requiere masa, digo que no tiene masa, la luz, las ondas gravitacionales, ¿vale? Y luego podríamos mirar y ver ya los colorines y las partículas interactuando con cosas y lo que fuera, ¿vale? Pero importante es eso, ¿eh? La velocidad de la luz no va sobre la velocidad de la luz, sino que es la velocidad de la causalidad. Y ahora sí, hemos hecho media charla en toda la introducción, ahora vamos a hablar un poquito de agujeros negros, ¿vale? Porque queremos saber qué es lo que esperamos, ¿vale? Entonces viene aquí la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es un agujero negro? Vamos a verlo, ¿vale? Yo os diría exactamente esto. Pero, ¿qué pasó en el año 1916? Pues que Schwarzschild, con la recién y fresca y flagrante ecuación de Einstein, dijo, oye, ¿qué pasaría si, claro, si el espacio-tiempo se va curvando y cada vez, digamos, que el campo gravitatorio pues tira más? ¿Podría haber un momento en el cual, o sea, lo pensó un poquito de forma clásica, ¿no? Porque si yo quiero salir de la Tierra, por ejemplo, yo puedo poner un cohete y ese cohete tiene que tener una velocidad mínima para subir, ¿vale? Si quiero salir, no sé, del sistema solar, pues no creo que tuviéramos combustible bueno, quizás sí, bueno, sí. Pero si quisiéramos ir todos nos costaría un poco, vamos. Pero necesitaría velocidad de salida muy grande, ¿vale? O sea, en plan, ¿cómo de fuerte tengo que tirar esto para que salga de la Tierra? Pues él se preguntó cómo de fuerte tenía que ser un campo, ¿no? Un campo gravitatorio, o ya he dicho de la forma correcta, cuánto se tiene que curvar el espacio-tiempo para que la velocidad de escape de ese sistema sea la velocidad de la luz, ¿vale? Con eso sacó esta ecuación, que es el radio de Schwarzschild, que básicamente nos dice que dos veces la constante gravitatoria, que es una constante, por la masa del objeto, ¿vale? La masa que tendrá el agujero negro, el futuro agujero negro, partido por la velocidad de la luz, tiene un radio. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo tengo una masa, si yo quisiera calcular cómo de grande tengo que ser yo para ser un agujero negro, pues tendría que poner mi peso aquí, esto es una constante, el 2 y la velocidad de la luz. Si os fijáis, solo depende de una sola cosa, ¿vale? Entonces, podemos calcularlo para el Sol, podemos calcularlo para la Tierra, y nos damos cuenta que el radio es muy, muy pequeño. Por ejemplo, para el Sol son algunos kilómetros, o sea, son cosas muy, muy pequeñas. Para la Tierra son centímetros. Pero si tú coges un cuerpo gravitatorio y lo constriñes lo suficiente, al final llega un momento que la luz no puede salir de él. Y con esto voy a ir con cuidado, ¿vale? Porque después, cuando nos pongamos más sofisticados, veremos que... Porque es un poco mal lo que estoy diciendo, porque os he dicho hace un momento que lo que va a la velocidad de la luz no solo puede, sino que tiene que ir a la velocidad de la luz. Entonces, cuando os digo que es un campo tan fuerte que la luz no sale, os podéis imaginar que la luz está separada y no es lo que está pasando. Está pasando algo un poco más exótico y más interesante, pero ahora para entender de dónde surgió, pues nos viene bien, ¿vale? Y al final, si nosotros, lo que nos está diciendo esta ecuación es que si nosotros tenemos un cuerpo
y lo apretamos lo suficiente, al final no podrá salir información de él, ¿vale? Por poner un ejemplo de cómo se podría formar un agujero negro, o sea, de entrada sabemos que la masa mínima, por otros principios, tiene que ser más o menos de 3 soles. O sea que nuestro Sol, lo siento, no va a ser un agujero negro, pero puede ser otra cosa que también puede ser muy interesante. Pero si tenemos una estrella que tenga 3 veces la masa del Sol, pues lo que pasa con las estrellas es que, os cuento un ejemplo mítico de cómo se hacen agujeros negros, por formación estelar, ¿no? Pero bueno, se está haciendo experimentos. Hay otras hipótesis, pero por ahora esta es la más estable y es la que sabemos que sí. Entonces, si tenemos una estrella como que sea 3 veces el Sol, la estrella en general está formada de hidrógeno, empieza a fusionar en helio. Entonces, al final el Sol es como la Tierra, que tiene recursos limitados y si usa recursos de más, como hacemos nosotros aquí, pues se va quedando sin combustible. Entonces, ¿el Sol por qué se mantiene estático, entre comillas? Pues se mantiene estático porque, por un lado, la gravedad, su propia gravedad lo está chafando, pero por otra, ¿no? Todas las reacciones que hay en su interior están empujando hacia afuera y está en un equilibrio. Pero ese equilibrio va cambiando a medida que el combustible va cambiando. Puede ser que aumente el radio de la estrella, puede ser que se reduzca, puede ser que haga aumentos muy bruscos, ¿vale? En pequeños cambios de fase que hay entre combustibles. Y al final, digamos que la fusión tiene un límite. La fusión llega un momento en el que llega a átomos de hierro y en el momento en el que tienes 2 átomos de hierro no se fusionan, a no ser que tú les des energía. Ha dejado de pasar, lo de fusión no sale energía. Ahora tengo que yo darle energía para que fusione. Y en ese momento la gravedad gana. En ese momento el Sol o la estrella que sea deja de tener la capacidad de hacer reacciones, la gravedad. Entonces, generalmente ahí se produce una supernova, eso explota, pero puede pasar que parte de la masa se quede y empiece un poco pues, a ser cada vez apretada y ser más pequeña. Y a medida que el radio a medida que la gravedad va chafando eso, pues se va acercando más a este radio. Y al final, cuando aprietas lo suficiente, pues tienes un agujero negro. ¿Qué le pasa a esa masa? Es difícil de decir, ¿no? Básicamente, si yo tuviera que deciros ahora con esto que es un agujero negro, yo os diría que es una propia región del espacio-tiempo que está desconectada de nuestro universo, porque no puede salir información de ahí dentro, ¿vale? No de ningún tipo, ¿vale? Al menos, o sea, ya sé que podríamos hablar de qué pasa con la reacción de Hawking y todo eso, pero que así a priori es un espacio en el que nada de lo que hay allí puede salir de ahí, ¿vale? Y el camino que tienes hacia allí es un camino que la curvatura del espacio-tiempo pues cada vez es mayor, entonces, si por ejemplo tuviera que decir una analogía buena de por qué, me voy a ir aquí, que hay un circulillo negro y me es más cómodo, si tuviera que deciros el tema de la luz, si tú te acercas a un agujero negro, si yo me estuviera acercando a un agujero negro de espaldas con una linterna hacia vosotros y me fuera acercando, lo que vosotros veríais es que el espacio se va extendiendo. Entonces la luz que viaja por ese espacio, igual, va cambiando de color, ¿vale? Porque el color de la luz depende de su longitud de onda. Entonces se va estirando, y en el momento en el que llegue justo al radio de Schwarzschild, justo cuando esté tocando, que no os imaginéis que es una pared, ¿vale? O sea, tú por ahí podrías pasar. Lo único que pasa es que cuando hagas este paso, todo lo que pasa aquí ya nunca más se verá aquí. Pero no hay una pared física. Y como lo que ocurre es que la información deja de pasar de aquí a aquí, lo que vamos a tener es que tú aquí dejas de ser parte de aquello, ¿vale? Pero yo mientras estoy así con la linternilla, pues lo que vais a ver es que esa luz cada vez va cambiando de color, y justo cuando esté aquí, lo que pasa es que la luz se atenúa al 100%. La luz va a la velocidad de la luz hacia afuera, el espacio-tiempo se está expandiendo, y están luchando el uno contra el otro, y esa luz pues va cada vez haciéndose más tenue, hasta que desaparece. Y dentro, es un poco más exótico, hablaremos de lo que pasa dentro después, ¿vale? Pero los alrededores de los agujeros negros son bastante interesantes, ¿vale? Lo primero es que si, por ejemplo,
una estrella, como os he contado antes, una estrella que es 3 veces la masa del Sol, puede tener planetas orbitando, ¿vale? Que están por la distancia a la que sean, con sus personillas. Si pudiéramos hacer como Indiana Jones, que coge lo que se pone otra, sin afectar, y quitáramos esa estrella y pusiéramos el agujero negro con su misma masa, los planetas que estuvieran fuera seguirían orbitando tranquilamente, ¿vale? Porque la curvatura a esa distancia es la misma, ¿vale? Entonces, si por ejemplo lo hiciéramos con el Sol, cambiásemos el Sol por el agujero negro de la masa del Sol, la Tierra, aparte de que no haría ya más caloret, pero seguiría orbitando tranquilamente. No caeríamos al agujero negro, estaríamos orbitando tan felices en el centro de un pozo, ¿no?, de potencial que sería formado por el agujero negro. Lo que sí que ocurre es que a medida que nos acercamos al agujero negro empiezan a pasar cosas interesantes, ¿vale? La primera de ellas, bueno, o sea, para aquí fuera podrían estar orbitando quien quisiera, pero a partir de aquí hay una región, a medida que nos acercamos, que se llama ISCO y que básicamente nos dice que las órbitas que haya aquí dentro son inestables. ¿Eso quiere decir? No quiere decir que no pueda orbitar nada, ¿no? Aquí habrá cosas orbitando tranquilamente, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos en la Tierra y nos cae un meteorito gordo, pues lo más probable es que, aunque cambiase un poquito la órbita, la Tierra va a seguir orbitando, es lo más probable, muy estable alrededor del Sol. En cambio, si tú tienes aquí un objeto orbitando y le cae una pedrada, pues lo más probable es que salga de esa órbita. Y eso no quiere decir que entre en el agujero negro. Eso quiere decir que si tú estás por aquí orbitando, pues lo mismo te saca para afuera que te mete para adentro, ¿vale? Y esto es algo que es relevante porque habrá parte de lo que hay aquí que lo podremos ver, que podremos esperar verlo cuando hagamos una observación del agujero negro. Y después hay una parte que me resulta muy interesante que se llama la fotonosfera. O sea, como sabéis, la velocidad de orbitar, por ejemplo, orbitar el Sol, a medida que tú te alejas del Sol, pues cada vez la órbita es más lenta, ¿no? Cada vez la velocidad es más lenta. Algo parecido pasa con nuestros satélites, o como si yo quisiera ponerme a orbitar ahora, ¿no? Tendría que ir muy rápido en esa dirección para orbitar, ¿no? Pero a medida que subo, pues voy necesitando menos velocidad para orbitar. Pues hay justo una altura exacta en la que la velocidad de orbitar es la velocidad de la luz. Entonces hay una esferilla, que es la esfera de fotones, que son fotones, que es luz, que está orbitando. Pero cuidado, porque la luz está orbitando dentro de esta región inestable. Entonces lo que ocurre es que de esta esferilla de luz van saliendo y van entrando fotones al agujero negro. O sea, de aquí habrá fotones que no estén lo suficientemente estables y caigan al agujero negro, y otros que salgan y que lo esperemos ver, ¿vale? Y luego está esta región de dentro, que ya la velocidad de orbitar ahí es mayor que la velocidad de la luz y ahí no puede orbitar nada. Una vez estás aquí, bueno, a no ser que pases así rasante muy rápido, tiene pinta que vas a tener un día largo. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre lo que esperamos ver, ¿vale? Porque si os fijáis en la primera imagen que os he enseñado del agujero negro, que se ve como un círculo, ¿no? Pero al final ese círculo es la masa que hay alrededor, o sea, las geodésicas que hay alrededor del agujero negro son tan brutales, ¿no?, que vemos la parte de atrás por delante, ¿no? Porque la luz quiere salir para allá, se curva el espacio y tú terminas viéndolo, ¿vale? Entonces, si nosotros modelamos qué pasa con la luz de la fotonosfera, cuando esa luz sale, cómo se propaga por el espacio. Entonces lo que vemos es que la que venga en cierta dirección lo hará en forma de anillo, ¿vale? Toda la luz hará así y nos hará así, ¿vale? Y si os fijáis, cosa curiosa, o sea, nosotros veríamos aquí un anillo, pero este anillo es mucho más grande que el horizonte de sucesos, ¿vale? El horizonte de sucesos es, que no lo he dicho, pero imagino que lo sabréis todos, pero por si acaso, el horizonte de sucesos es la línea a partir de la cual no puede salir información. O sea, sería como la pared imaginaria en la que se pone todo negro. Para la gente de fuera, ¿vale? Porque esto es todas las ecuaciones que os he enseñado, el rayo de Schwarzschild, las ecuaciones que hizo Schwarzschild sobre agujeros negros,
Si miráis en la fuente, ya te dice que es para un observador que está fuera. Lo que pasa dentro, con pinzas. Sobre todo si tenemos en cuenta que es la formulación de esto nos dice que en el centro hay una singularidad, que en general eso quiere decir que la teoría se rompe. Entonces digamos que un agujero negro a la vez es como el límite un poco de la propia formulación de la relatividad general, ¿vale? Pero bueno, así como primera idea, esperamos ver un anillo de luz. Cuando miremos un agujero negro, si lo miramos para verlo pequeñito. Y aquí, en medio, lo veremos todo negro, porque esa zona se llama la sombra, ¿vale? Porque es un espacio en el que no nos llega luz, porque más allá dentro de eso no hay nada lo suficientemente estable. Puede que llegue alguna cosilla que haya hecho así, pero no lo suficientemente constante. Entonces, ¿qué más hay que esperamos ver? Un poquito más lejos de eso, pues os he dicho ya que puede haber materia que esté orbitando tranquilamente, ¿no? Pero sí que ocurre que, a diferencia de, por ejemplo, lo que pasa cuando hay una estrella, pues la materia se puede acercar un poco más, ¿no? Porque el objeto en el centro es pequeñito. Entonces, toda la masa que poco a poco va orbitando, pues va perdiendo el gas que se acerque, el gas que pase por allí. Todo ese tipo de materiales se pondrán a orbitar y, debido a colisiones internas que tengan, irán perdiendo energía. Entonces, a medida que pierden energía, se irán acercando más. Y objetos que están en rotación, que se van acercando a un agujero negro, es sinónimo de mucha torsión, mucha energía, y al final esa energía se suele liberar en forma de jets, ¿vale? Que los jets sí que se han observado durante un montón de tiempo, ¿vale? Y que es uno de los motivos, que ahora lo veremos, por los cuales se decidió observar M80, ¿vale? Entonces, solo para recuperar algunas cosas así en general, lo típico de un agujero negro es como que te caes, ¿no? Pasa un agujero por aquí, todos nos caemos ahí. No, ¿vale? Es un objeto que tiene mucha masa y que puedes orbitar, o sea, como alrededor suyo, como si fuera otro objeto con masa. Y luego, lo que os he dicho de que el tema de que hacen tanta fuerza que la luz no puede ni salir de ellos, en verdad es un poquito más complejo, ¿vale? Y ahora hablaremos de lo que ocurre un poquito más adentro, ¿vale? Porque ahora hablaremos de los agujeros negros de Kerr, que es los agujeros negros que esperamos observar. ¿Por qué? Porque antes os he hecho un poco de trampa. El agujero negro de Schwarzschild es un agujero negro teórico. Él lo que hizo fue poner las ecuaciones y dijo, ¿y si tengo un universo en el que solo hay un agujero negro? Que sea perfectamente esférico, que no rote, que no pase nada. Y entonces, es el caso ideal, ¿vale? Pero en general, en la naturaleza las cosas rotan. Y no sé si habréis visto en el Museo de la Ciencia o estáis familiarizados con la conservación del momento angular, pero básicamente, si yo puedo girar, pongo dos pesos y me los junto, me acelero. Que es, bueno, es el típico experimento así que podéis hacer en casa, con una silla giratoria, os ponéis a girar, pilláis algo que pese y os lo acercáis, os vais a acelerar, ¿vale? Pues imaginad cómo se acelera algo que tiene más o menos la masa de una estrella, que se va haciendo pequeño, pues eso se ponen muy rápido a girar. Entonces, estos agujeros negros tienen que conservar el momento angular, entonces van a girar muy fuerte. Y cuando giran, las matemáticas de eso, como os he adelantado, son un poco locura, y debido a eso, fijaos que el caso ideal se calculó un año después, y este casi 50 años después. El señor que lo calculó fue Kerr, que sigue vivo, o sea que tiene que estar contento de todo lo que se ha ido viendo. Empiezan a pasar, cuando miramos ese tipo de agujeros negros, o sea, os lo podéis imaginar como el de antes, el caso ideal, pero girando, ¿vale? Y cuando se pone a girar, empiezan a pasar cosas, ¿vale? La descripción matemática, así como curiosidad, en vez pasa de ser un punto a ser un anillo. No sé si alguien sabe qué quiere decir eso, pero en principio no tiene más relevancia. Pero pasa algo curioso, ¿vale? Que es algo que se llama el arrastre de coordenadas, que es algo que le pasa a la Tierra también, que es cuando tú tienes un objeto que tiene suficiente masa, que está rotando, arrastra un poco del espacio-tiempo, hace un poco como de marea, ¿vale? El espacio-tiempo que hay a su alrededor se arrastra un poquito en la dirección de rotación, ¿vale? Eso, por ejemplo, en la Tierra se midió en 2011, ¿vale? Y también encontraron el arrastre esperado, ¿vale? Que eso es la relatividad otra vez triunfando sobre nosotros una vez más, vamos. Entonces,
¿Qué ocurre cuando tienes un objeto con un agujero negro que gira muy rápido? Gira muy rápido quiere decir que lo que no puede hacer un agujero negro es que su horizonte de sucesos se mueva más rápido que la velocidad de la luz. Pero casi. ¿Vale? Puede girar muy fuerte. Entonces, todo el espacio-tiempo que hay alrededor se va a ver arrastrado. ¿Vale? Entonces se dibuja una zona así, que esto es espacio-tiempo deformado, donde en esa zona el reposo no puede existir, básicamente. Y hay algo interesante en esto que quería comentar, que es, si yo tengo una cosa que va casi a la velocidad de la luz, que está arrastrando algo que está aquí, ¿no? Sabéis que si, por ejemplo, yo tengo un disco, la velocidad lineal aumenta en función de la distancia, la que va girando, pues lo que vamos a obtener es que el espacio-tiempo sí que se está arrastrando más rápido que la velocidad de la luz. En algunos casos, y eso, eso no se asuste nadie, eso es algo que no va en contra de las leyes de la relatividad general, porque lo que nos dicen esas leyes es que nada se puede mover por el espacio-tiempo más rápido que la luz, no que el espacio-tiempo no pueda expandirse a la velocidad de la luz o más. Y eso es algo que ya sabemos que hace desde hace mucho, cuando se vio la expansión acelerada del universo, y regiones que entre ellas se distancian más rápido que la velocidad de la luz. Este es otro caso más de espacio estirándose más rápido que la luz, ¿vale? Pero no te puedes mover más rápido que la luz por ese espacio, igualmente, ¿vale? La fotonosfera aquí va a ser un lío. He hecho un dibujo un poco cutre para ver si lo consigo explicar, pero lo dejamos para después. Y otra es, cuando con la luz pasa algo parecido a lo que pasa con la ambulancia, ¿no? Cuando la ambulancia se te acerca se escucha aguda y cuando se aleja se escucha más grave, ¿no? Pues con la luz pasa algo igual. Cuando el emisor se acerca a ti, la luz se corre en un sentido y cuando se aleja, en el otro. Pero aquí pasa algo más porque esto es relativista, ¿vale? Cuando tenemos ese efecto en relatividad, se produce un fenómeno que se llama el boost relativista, que básicamente lo que quiere decir es que cuando se acerca, además de cambiar su color, aumenta su intensidad, y cuando se aleja, además de cambiar su color, ¿no? de correrse al rojo, disminuye mucho su intensidad. ¿Vale? Entonces, según cómo gire ese agujero negro, esperamos ver un corrimiento de colores, ¿vale? Y de intensidad, o sea, esperamos que haya una parte que brille más que otra, si está girando. Y finalmente, la fotonosfera, que es que ahora esto va a ser muy relevante porque esto es lo que queremos ver y es el lío de la tarde. Vamos a empezar vamos a visualizar de la forma más sencilla posible. Tenemos este agujero negro que está girando. El espacio-tiempo está arrastrado por el agujero negro. ¿Qué ocurre? Que si orbitas a favor del arrastre, pues puedes hacerlo a una velocidad y se puede hacer otra órbita a contra de arrastre, que va a estar un poco más lejos, porque la velocidad va a ser un poco más lenta porque se va a ver afectada por ese arrastre diferente, ¿vale? Entonces, según eso, tenemos aquí un anillito de luz que está muy pegado, que ese sería el que gira a favor del arrastre, y aquí tenéis otro que está más lejos, que está a contraarrastre, ¿vale? ¿Pero qué ocurre? Que en ese sistema yo puedo tener algo un poquito más exótico que esté entre medias y que haga como así, que suba, que cambie de eje, ¿no? Puedes tener una geodésica que esté por en medio y que tenga una forma un poquito más compleja, ¿vale? Entonces al final lo que tienes es recorridos desde la zona más distante hasta la esfera la más cercana. O sea que es como si tuvieras, más que una esfera de luz, una región, ¿no? En la que diversas trayectorias están permitidas, ¿vale? O sea, que como hay un conjunto de geodésicas que uno es grande circular, luego hay un poco de caos y luego tienes el pequeñín. ¿Qué esperamos ver con esto? He hecho un dibujo un poco cutre, pero espero que nos sirva, ¿vale? Lo he puesto como así, ¿no? O sea, parece que esté así, pero en verdad imaginaos que está justo apuntando a vosotros, ¿vale? Lo he puesto así para que se vea bien la dirección de giro, pero imaginaos que tenéis un agujero negro centrado girando hacia vosotros, ¿no? O sea, que tendrías esta de aquí pequeñita, que es la que está cerca, que estaría girando a favor de luz, o sea, que estaría así, ¿vale? Bueno, en este caso la he dibujado así. Y luego tendrías la que está más lejos, que va a contra, ¿vale? Entonces,
¿Qué ocurriría con este haz? Este haz, si está girando así, cualquier luz que se escape de la órbita, una vez pueda, pues no la veré, ¿no? Porque estáis ahí, o sea, lo que salga para allá no lo vais a ver, pero habrá unos que justo los vais a ver. Entonces, si yo lo mido, veré siempre que la luz que sale de aquí es como un chorro de luz que sale de un punto. Vale, va a ser un poco gordo porque no va a salir un haz recto, colimado, sino que se va a dispersar y pero va a ser un punto que toda esa luz hará como así y la luz que se escape en esa dirección. Porque la que se escape un poco más arriba no la vas a ver, la que se escape un poco más arriba no la vas a ver y las otras tampoco. Lo mismo pasa para la otra, ¿vale? O sea, la que está más lejos, en este caso, sí, o sea, lo que tendríamos es que, a ver si, que la que salga de ahí la veríamos desde ese punto, que solo la parte del chorro que va hacia allá la vemos, ¿vale? Entonces, de todas las órbitas estas rebuscadas, me voy a quedar con la que justo está en medio, porque es la que hace como un semicircular muy bien, que por aquí hace así, se cruza, ¿no? Hace como un giro así y por aquí va hacia allá. Entonces, de ese tendré la opción esta o tendré la opción esta. Vale. Es un poco rebuscado, ¿eh? Pero al final, aquí, o sea, he estado mirando algunas simulaciones y tal para terminar de creérmelo, pero las intermedias que hay te dibujan un círculo, ¿vale? En el que este de aquí es esta parte de aquí, esta de aquí es esta parte de aquí, esta tiene más energía porque es la que va más rápida, tiene un color, y este está más corrido al rojo porque tiene menos energía. Y esto, no sé si veis lo bello que es, porque estamos viendo de forma geométrica, ¿no? Como un circulito. Es como, en verdad es como un riñoncillo, ¿no? O sea, está como así. Pero estamos viendo en una figura ovalada información del agujero negro de dentro a fuera. ¿Vale? No estamos viendo como una sombra, no estamos viendo un haz de luz, estamos viendo información que es desde una parte casi en el horizonte de sucesos hasta la parte más distante hasta a la que puede orbitar la luz. Y esto, o sea, esta idea a mí tardé un poco en hacerme la idea, pero en verdad me parece una maravilla que alguien hubiera pensado que esto es lo que se vería y que luego se viera, vamos. Con todo esto, más o menos sabemos lo que tenemos que ver, ¿vale? Solo un pequeño inciso aquí, ¿vale? Esto es el caso ideal, ¿vale? Como sabéis, aquí está lo que os he dicho antes, que es el disco de acreción, que es toda esa masa calentita que va por fuera. Cuando nosotros observemos, o sea, no toda la luz que nos va a llegar va a ser de fotones que estaban ahí atrapados y que por lo que se han salido, sino que habrá parte de ellos que sean de las partes lejanas, que se hayan desperdigado, que justo entren por el agujero negro y que justo, como es más fácil orbitar a favor de marea, pues que haga y que nos manchen un poco la señal, ¿vale? Eso es algo que se espera ver también. Y con todo esto empieza ya el cómo hacemos una foto de esto, ¿vale? Bueno, este señor, Heber, se montó un radiotelescopio en su casa, ¿vale? Y se lo montó ahí por los 40 y se hizo un mapa porque cuando miramos al cielo, nosotros podemos mirar con los telescopios de siempre, ¿no? Que es el espectro visible, pero al final la señal, pues puedes mirar más parte del espectro y parte de él es la señal de radio. También nos llega señal de radio del cielo. Entonces este señor se puso como a medir el nivel de señal de radio en el cielo y dibujó este esquemilla que es bastante chulo porque se ve Casiopea, Cisne y Sagitario, ¿vale? Pues que sepáis que esto de aquí y esto de aquí son dos agujeros negros y este de aquí es el del centro de nuestra galaxia. Así que ya en las primeras medidas que se hicieron con radiofrecuencia, pues se empezaron a ver señales de agujeros negros sin saberlo, todavía, vamos. ¿Pero qué nos llega? ¿Vale? Esta es una parte un poco así, pero que vamos a hacerla fácil, ¿vale? Cuando tú mides una señal, es como si hay música o una nota musical, son un conjunto de ondas, ¿vale? Que sumadas nos da esto, ¿vale? Esto lo voy a explicar un poquito rápido ahora, pero esto está sacado de este vídeo, que lo explican muy bien, así con estos efectitos, y la verdad es que me gusta siempre enseñarlo porque está muy bien para entender las transformadas de Fourier así de forma intuitiva. Pero para que tengáis un poquito la intuición, os lo voy a intentar explicar así un poco rápido, a ver. Vale,
imaginad que a nosotros nos llega esta señal, ¿vale? Esta es una señal que tú puedes medir. Tú vas viendo y te va saliendo esto. Entonces, la transformada de Fourier lo que hace es convierte esta señal en un círculo, ¿vale? Imaginad que tengo aquí una cosa plana en vez de esto. Entonces, la transformada de Fourier me va haciendo así. Y ahora yo, en este círculo, me pongo a a reproducir este mismo esquema de subidas y bajadas. Entonces yo me pongo como alrededor del centro, estoy como medio dibujando esto, ¿vale? Entonces va a ser un dibujo como así. Una cosa curiosa que tiene es que si grafico la parte real, que vendría a ser uno de los ejes, voy representando solo esa parte, me sale una función que hace como nada, 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 un piquito, nada, 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 un piquito. ¿Qué quiere decirnos esto? Esto nos quiere decir que esta señal de aquí está formada por ondas de longitud de onda 2 y 3. Entonces yo sé que esta señal está formada por la suma de estas dos. Si vuelvo atrás un segundo, spoiler, si vuelvo atrás un segundo, la transformada de Fourier de esto, si esto fuera si esto es 1, 2, 3, 4 y 5, pues me saldría casi 0, casi 0, casi 0, 1, casi 0, casi 0, 2, ¿vale? Y podría llegar de forma clara a ver una descomposición de las frecuencias que hay en mi imagen, ¿vale? Ahora veis por qué nos es útil esto, ¿eh? Una cosa interesante, ¿qué podemos hacer con esto? Yo, si esto es algo que es ruido, lo puedo poner a 0. Y hay una transformada que es muy mágica, que se llama transformada de Fourier inversa, que te devuelve esto. Entonces, con esto podemos filtrar imágenes. Por ejemplo, en las prácticas de la carrera, teníamos unas fotos de la luna y tal, con un patrón de interferencias horizontal, y utilizando este método lo podías filtrar del todo, porque podías descomponer la parte de la señal que producía esa señal, y tú eso, pues haciendo esto, hacías la inversa y se quitaba. O coger la señal de un instrumento y quitarle, por ejemplo, un armónico que te sobre, ¿vale? O sea, esto nos sirve para filtrar un montón la imagen que obtenemos, ¿vale? Y además esto es algo que a mí esto me resultó muy llamativo, que es algo que es un proceso, es físico. O sea, no puedes no hacerlo con el ordenador. O sea, esta transformada de Fourier la puedes hacer con lentes. Hay un plano que es el plano de Fourier, bueno, un punto, ¿no? Tú puedes hacer que la luz de una imagen converja, sale una imagen, tú ahí puedes poner filtros, pero filtros 2 papeles así, y luego ver la imagen reconstruida y te sale con alguna parte que se pueda quitar. Es algo que cuando nos llega luz de fuera podemos hacer, porque forma parte de la información. Entonces, aquí lo he hecho un poco con una foto que nos hicimos en el Naucas, así. Esta es la transformada de Fourier de esta imagen, ¿vale? O sea, cualquier imagen tiene su plano de Fourier, ¿vale? Y la gracia que tiene esto es que yo esto lo puedo descomponer en diferentes frecuencias, ¿vale? Y la gracia que tiene esto es que son las señales que me van a llegar cuando yo mida en el espacio una señal de radiofrecuencia. Nos van a llegar este tipo de patrones, pero en sucio, ¿vale? Nos van a llegar sin descomponer y nosotros los podremos descomponer, ¿vale? Entonces, con esto se diseña, ¿no?, el experimento de Event Horizon Telescope, en el que se decide hacer la observación a M87. ¿Por qué M87? Pues porque lo han visto en todas las frecuencias, menos en esta de aquí, que es en la que la va a ver, que es del orden del centímetro, creo que es. Sí. De longitud de onda. Un poquito, ahora lo dudo. Sí. Entonces, se sabe que está el jet, se sabe que está la nube, se sabe todo de ese agujero negro. Y se sabe qué masa se espera, se sabe, bueno, todo lo que... Porque podemos ver las estrellas que giran alrededor suyo, podemos hacer toda una serie de experimentos que nos van a servir para validar si nuestro experimento está saliendo bien o no. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros medimos señal del espacio? Que, por un lado, tenemos un fenómeno que no nos podemos librar de él, que es la difracción, ¿vale? Que es la señal cuando nos llega al telescopio, por la simple forma del telescopio se va a deformar. O sea, habréis visto, por ejemplo, las imágenes del James Webb que tienen los picos, ¿no? Pues es debido a que una onda muy grande se choca con un objeto finito. Entonces, todos esos efectos de borde nos los comemos. Y eso, pues, ensucia la señal y, en cierta forma, se limpia, se filtra mucho utilizando lo que os he explicado de la transformada de Fourier y otros métodos un poco más sofisticados.
Pero al final, cuando nosotros miramos cómo de grande tendría que ser un telescopio, porque si esta señal se rompe, pues tú puedes decir, pues hago el telescopio más grande. Y al final, pues lo vas a ir solucionando, ¿no? Pero con esto hay un problemilla, y es que si haces el cálculo, el telescopio tiene que ser del tamaño de la Tierra para ver la señal de este agujero negro. Entonces, tuvieron la idea buena de, utilizando unos métodos matemáticos bastante bien elegidos y con una distribución de telescopios por todo el mundo, utilizar toda esta red de telescopios para utilizar toda la Tierra como si fuera un propio telescopio solo, de radiofrecuencia. Y aquí, si os fijáis, o sea, hay detalles interesantes, como que, por ejemplo, el ALMA se utilizaba, porque el telescopio ALMA es como el que tiene mejor resolución de todos y es el que se utiliza como para calibrar el resto, porque hay parte de la señal que la atmósfera la destruye, ¿vale? Porque interacciona con la atmósfera y justo la longitud de onda que queremos ver pues coincide con la que se destruye en muchos casos, pero que si sabemos su nivel basal, ¿no? Con el menor ruido posible, pues podemos corregir el resto, ¿vale? Esto se utiliza en telescopios ópticos también, que se utiliza, por ejemplo, estos telescopios que el espejo se deforma, ¿no? Que es óptica adaptativa, utilizan un poco esta información para calibrarse y se deforman para corregir ese tipo de cosas. Pues aquí utilizaron un telescopio para calibrar el resto y básicamente los utilizaron de una forma parecida a la que utilizamos nosotros las orejas, ¿no? O sea, si cerráis los ojos y hago así, vais a saber de dónde viene el tic, ¿no? Porque la diferencia entre un oído u otro, pues de la señal, pues se hacen toda una serie de procesos en el cerebro que nos permiten saber eso. Pues utilizando como ideas parecidas, se puede reconstruir la señal que viene del punto que se está observando. Pero obviamente, el hecho de que la Tierra no sea un telescopio, que sean puntitos, pues nos limita. O sea, la imagen no es tan buena como si tuviéramos un telescopio del tamaño de la Tierra, es mucho peor, ¿vale? Entonces, se apunta y se toman datos. Como dato curioso, antes de seguir, es que este me gustó muchísimo. O sea, se generan tantos datos que no se mandan por internet porque tardarían un mogollón. Entonces lo que hacen es los mandan en transporte físico, ya sea los discos duros los llevan en avión, helicóptero, lo que sea. Y curiosamente el del Polo Sur era invierno y no los pudieron llevar porque no tenían forma de salir. Y cuando los pudieron llevar, lo tuvieron que hacer despacito porque los discos duros no se pueden calentar tan rápido. Entonces tuvieron que ir haciendo un proceso de que el disco duro pasara de estar a una temperatura muy baja a una temperatura como el resto del planeta y ya luego lo cargaron bien y se lo llevaron a la zona de análisis de datos. Hay un montón de detallitos así de este proyecto que son muy divertidos. Otra cosa, para hacer esto que os digo de medir la señal como si fuera como dos orejillas, ¿no? Tienen que saber la distancia que hay entre los diferentes telescopios a precisión casi milimétrica. Eso quiere decir que, por ejemplo, saben la distancia a la que están entre ellos y miden la deriva de los continentes a la vez, porque van sabiendo con tanta precisión a qué distancia están uno de otro que esa información también la tienen que tener, ¿vale? La diferencia de temperatura, la diferencia a la que pasa el tiempo entre los dos puntos, porque los efectos relativistas que he contado antes en función de la altura también son relevantes, y toda una serie de detalles de este tipo que reconstruir al final esto, o sea, observar al final esto es bastante complejo. Aquí podéis ver que hay como algunas réplicas. Esto suele ser cuando la señal según cómo hagas la corrección de la señal. Básicamente, tomaron los datos, ¿no? Apuntaron al agujero negro, tomaron los datos y esos datos los filtraron utilizando de telescopios de radiofrecuencia hay desde hace un mogollón de años. Y hay muchos métodos basados en gran variedad de métodos. Ahora mismo estos utilizaron mucho machine learning, pero para quitar el ruido que se produce por una onda de este tipo, de difracción y en parte también intentar corregir el hecho de que no tengamos una cantidad infinita de telescopios mirando. Y para hacerlo lo que hicieron fue utilizar varios métodos diferentes y además 4 equipos diferentes de personas que entre ellas no compartían ninguna información, para asegurarse de que no había ningún sesgo de grupo. Que esto es algo que se hace habitualmente y que en muestras que solo tienen una base de datos. Y con esto, básicamente hicieron una media del método que mejor funcionó y sacaron esta imagen, ¿vale? Que esta imagen, si os fijáis aquí, brilla más.
Esto de aquí es un poco de contaminación del disco de acreción que os he dicho antes. Y aquí no se ve muy, el anillo por aquí abajo no se ve, ¿vale? Entonces no se ha podido ver del todo bien la forma del anillo, pero por aquí arriba sí. Entonces esto de aquí es como un poco de sobreexposición, entre comillas, debido al efecto de booster relativista. Y con algunas simulaciones podemos estimar la velocidad a la que gira ese agujero negro, por la forma que tiene esto, la masa que tiene, ¿vale? Porque el tamaño del radio tiene que ver con el tamaño del radio del agujero negro, y toda una serie de parámetros que podemos mirar y ver si se ajustan al resto de observaciones. Y, bueno, aquí estaba graficado, ¿vale? O sea, aquí está, por ejemplo, lo que se espera ver del jet, aquí se ve la parte en la que se mueve, se ve con el boost, hay parte de partículas del disco de acreción, y al final el anillo que se espera ver pues es de este tipo, y el horizonte de sucesos es más pequeñito, ¿vale? Eso es lo que os he dicho antes. Todo esto aquí es la sombra, y el horizonte de sucesos es más o menos una quinta parte, ¿vale? Es raíz de 27, que es 5,2, entonces es 5,19 veces más pequeño que esto. ¿Vale? Entonces, todo esto cuadra con el resto de observaciones. ¿Vale? Entonces, bien. Mira, estas flechas se entienden mejor que las mías. Bueno, lo que se vio, por ejemplo, con este agujero negro es que el disco de acreción de M89 gira en contra de o sea, es una rotación negativa, la acreción respecto a la que gira el agujero negro, ¿vale? Es de como menos 94, la A es una medida de cuánto gira de 0 a 1. Y básicamente con estas simulaciones lo que os quiero enseñar es que o sea, nosotros sabemos qué esperar en función de cada dirección, ¿vale? Porque ese riñoncillo que os he enseñado cambia en función, yo os lo he enseñado así, pero si vas haciendo así, esa forma va cambiando, ¿vale? Y eso está perfectamente modelado. Entonces, cuando tú ves la forma dices, che, yo tengo aquí los modelos, a ver en cuál encaja. Y cuando tú lo miras, encaja justo con un jet apuntando en la dirección que apunta. O sea que, all right, o sea, todo sale como se esperaba. Lo mismo para Sagitario de Estrella. Ahora, aquí sí que nos encontramos con algo curioso, ¿vale? Aquí lo que se encontró, lo que se esperaba, es que el centro el agujero negro del centro de la galaxia estuviera en el centro así, girando con la galaxia, y no, nos ha salido un poquito así. Y eso sí que hoy en día no se sabe por qué es. O sea, no se sabe si es porque este análisis se tiene que mejorar, no se sabe la causa todavía, si es que realmente es así, pero realmente esta primera observación sugiere que está apuntando hacia nosotros. Y solo para que os hagáis un poco la idea del tamaño de estos, pues M87, esto es la órbita de Plutón, es un buen bicho, y el Sagitario de Estrella, pues esta es la órbita de Mercurio, es bastante más pequeño. Vale, y con esto ya terminamos. Vamos a hacer preguntas.